Juan 7, 15 al 19. Un bloque de la palabra de Dios que tiene muchas cosas y comienza prácticamente desde el capítulo 7. Pero vamos a tomar solo algunas partes, porque aquí, sobre todo en el capítulo 8, empieza a tomar una esencia familiar. Por algo ese versículo lo deja Dios ahí, y después de examinar bien este versículo, realmente podría haberse colocado en el versículo 45, porque encaja perfectamente. Pero Dios quiso que fuera en el 53, como colocarle un techo a esto, como decir, ahí. Porque siempre que te habla de casa en la Biblia, habla de la familia, ¿sí? Y el Señor quiere enfocar la familia. Y el tema que le quiero regalar es, porque lo toma desde el capítulo 7, los ríos que deben correr en la familia. Esta mujer era del pueblo de Israel, era hermana de todos estos que la estaban acusando, una familiar de ellos. Porque si alguien tiene afinidad, vínculo familiar, son los israelitas. Para ellos los demás israelitas, sobre todo cuando están seguros que vienen de Abraham, Isaac y Jacob, los tienen como hermanos y si hacen matar por ellos es posible, porque son familia. Entonces, por este capítulo habla todo el capítulo 7, un enfoque familiar, y por eso el Señor Jesús dejó ese versículo ahí y cada uno se fue a su casa. No vamos a estudiar ese enfoque, vamos a estudiar el enfoque familiar hoy. Entonces, los ríos que deben correr en la familia. ¿En cuál familia? Vamos a empezar a hablar de la familia cristiana, el primer enfoque. Y está hablando sobre todo, o el enfoque que tiene es con relación al pecado. Porque ¿qué hacemos cuando nuestro hermano en la iglesia, primeramente hablando de la familia como hermano de sangre o hermano en Cristo, falla? ¿Cómo manejar esa situación? ¿Cómo hacerlo? Entonces, aquí la palabra de Dios nos lo enseña. De hecho, el Señor Jesús dice que Él quería enseñar. Lo dice el versículo 2. Al amanecer fueron otra vez al área del templo y toda la gente se le acercó a Jesús. Se le acercó, Jesús se sentó y empezó a enseñar, dice la palabra de Dios para todos. Pero hay algo que debemos mirar, ¿cómo debemos enseñar? El mismo Señor Jesús lo plantea. Vamos a irnos al capítulo 7, devolvámonos al versículo 15 y al 19. Miren lo que el Señor plantea en el capítulo 7, porque es una enseñanza familiar impresionante. De hecho, si usted mira el capítulo 7, los mismos hermanos de él dicen: hey, ¿no vas a ir a la fiesta? Alguien que quiere mostrarse va para allá, ¿sí? Desde ahí empieza el enfoque familiar y todo se ve. De hecho, quiero decir, en la Biblia siempre presenta un enfoque familiar. Después de presentar la salvación, sigue el enfoque familiar, ¿sí? Por eso las familias son muy relevantes. Por eso usted y yo tenemos que ser ejemplo de nuestras familias, por favor. ¿Qué maluco es cuando la familia, a nosotros como cristianos, nos tienen fastidio? Yo lo que quiero es eso, que usted, como integrante de su familia, tanto los no cristianos le amen y usted sea ese baluarte que siempre lo llamen, venga, ayúdeme hermano, porque tienen esa referencia, pero nada es evangélico. Y eso es culpa de nosotros mismos. Porque no fabricamos, sobre todo en cuanto al pecado de ellos, que son las partes relevantes. Entonces, por eso el Señor Jesús quiere enseñarnos hoy los ríos que deben correr en la familia. ¿Qué era lo que le querían hacer con esta mujer? Pedradas. Eso pasa cuando usted y yo no sabemos manejar los ríos que fluyen de nosotros para la familia. Le damos pedra a la familia y la alejamos, en vez de darle ríos del Espíritu que están dentro de nosotros, porque eso vamos a tocar también. Hay que darle ríos del Espíritu. Y mire el Señor Jesús cómo enfoca esto. Capítulo 7, versículo 15. Dice así: los líderes judíos estaban sorprendidos y decían: este hombre nunca ha estudiado. ¿Cómo es que sabe tanto? ¿Pero de qué sabía Jesús? Pues de exponer la palabra, de vivir entre su familia. Ahora quiero decirle, esta mujer que llegó ahí en pecado también era hermana de Cristo, porque Cristo es judío. Cristo es judío, hijo de María y adoptivo de José, ¿sí? Entonces Jesús fue planeando todo desde que salió de casa, desde que su hermano le dijo: no vaya a la fiesta, ¿sí? Todo fue planeado y enfocado a una enseñanza que les iba a dar de cómo manejar los actos de pecado de un hermano de la iglesia, primeramente de la familia, aún los no cristianos, cómo manejar eso, ¿sí? Eso es lo que Dios nos quiere hoy mostrar. Yo sé que acá uno le va a hablar conforme la necesidad de cada uno.
Entonces dice ahora el versículo 16, Jesús le respondió: lo que yo enseño no es mío, sino de Dios que me envió. Escuche, por favor, no enseñe a su familia lo suyo, sino lo de Dios. El mismo Señor Jesús como ser humano no enseñaba lo de él, enseñaba lo de Dios, porque lo de Dios nadie pelea con eso, pero con lo que usted se llama humanamente, con eso sí pelea Dios. ¿Y quiere que le siga algo y no le dicen las piedras? He visto algo mucho de eso. Usted me enseña de sus cosas, no las de Dios. Así usted escoge el versículo, como lo vamos a hacer ahora, coger el versículo y lo interpretamos mal, porque no dejamos que los ríos del Espíritu corran sobre nosotros, porque los ríos del Espíritu lo primero que hace es que lo hace a ustedes crecer espiritualmente, pero luego lo hace dar a la gente, los ríos del Espíritu. Entonces, la enseñanza aquí del Señor es que cada uno debe enseñar lo de Dios, ¿sí? Cuando usted le enseña a otro lo de Dios, cuando vaya a corregir a otro, tiene que corregirlo de forma y la manera de Dios. De lo contrario, ¿qué hará? En vez de darle vida a esa persona, la va a matar, la va a alejar de la iglesia, la va a alejar de usted. ¿Y qué problema? Usted tiene que tomar su reto, hermano. Entonces, es lo que sigue diciendo el Señor. Vale, rápidamente. Si alguien quiere hacer lo que Dios quiere, sabrá que mi enseñanza viene de Dios. Sabrá que esa enseñanza no es mía, decía el Señor en el versículo 17. El que enseña sus propias ideas está buscando honor para sí mismo. Es que yo soy el líder de la iglesia, el hermano, todo eso. En cambio, el que busca honrar al que lo envió es honesto. No hay nada deshonesto en él. Ahora, en cuanto a la palabra, Moisés les dio la ley, ¿no es cierto? Pero ninguno de ustedes la obedece. Si así fuera, ¿por qué están tratando de matarme? Al mismo hermano que era Cristo lo querían matar, apedreadas. Varias veces lo rodearon, inclusive un día solo un milagro lo salvó al Señor. Dice que lo iban a despeñar y él se desapareció, en momentos pasó por el medio del Señor. Porque eso pasa cuando usted no maneja la palabra. Usted ataca a la gente sin darse cuenta. Yo sé que usted no es la intención suya, porque nadie quiere atacar a la familia, pero no nos damos cuenta y lo hacemos. Entonces, voy a leer toda la idea que les traje. Cada familia debe enseñar a otro lo de Dios. De lo contrario, mataré a los demás. Mis ideas, pensamientos matan a los demás. Los de Dios dan vida a la gente. Aunque en el momento no lo entiendan, pero la palabra quedará y dirá: esta persona ya me dijo esto. Entonces, por eso la capacitación es importante. Por eso, hermano, levántese y empiece a estudiar, porque a veces tenemos en poco las enseñanzas. El Señor Jesucristo les deja inquietos respecto al conocimiento de la palabra de Dios. Cuando Él les presenta esto, Él los deja inquietos. Y comienzan ellos a tener sed de la palabra. Porque cuando Él comenzó a enseñarles lo de Dios, no lo de Él, a pesar de ser un hombre puro y santo, entonces ellos empezaron a tener como sed. Oiga, ¿qué tal que se tenga la razón? Nadie se hablaba así. Estoy algo de bueno aquí. Entonces empezaron ellos a inquietarse. Y entonces vamos a mirar cómo aprender del Señor Jesucristo. Porque debe haber un secreto en la palabra, ¿sí? Hay un secreto, y más que un secreto, hay dos secretos que están ahí. Y no están lejos de ustedes. Porque a veces dicen: ay, si yo pudiera, si yo fuera más. No, es cuestión de dejar que eso que está en usted, que lo vamos a mirar ahora, fluya. Entonces, el secreto son dos aspectos. El secreto es el Señor Jesucristo en mi vida, como hijo de Dios. Porque Él, que es la palabra misma, está dentro de mí, y entonces es cuestión de yo hablar la palabra que es Cristo, o sea, hablar de Jesús. Y lo segundo es el Espíritu Santo. Por eso en Juan 7, 37 al 39, dice: en el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó: si alguien tiene sed, ¿ustedes quieren palabra? Entonces acérquense, le decía Cristo, ¿sí? Venga a mí y beba, venga, escuche. Por eso, si usted está inquieto de cómo pudiera yo trabajar esto, cómo le voy a enseñar a mis hermanos, acérquese a estudiar la palabra. Las escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Primero es Cristo, y yo sé que Cristo es en ustedes. Segundo, ustedes ven el 39 y está hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos todo el mecanismo para poder
para poder ayudar a nuestra familia. Solo que no dejamos que eso fluya en nosotros. Por eso el tema de los ríos que deben correr en la familia de nosotros, dejar que esos ríos del Espíritu que están en nosotros les ayuden, y eso es lo que les va a enseñar el Señor hoy. Nos va a enseñar cómo activar esos ríos que ya están en nosotros, porque si está el Espíritu Santo ya tenemos el río dentro, es dejarlo fluir. Entonces, ¿cómo deben ser los ríos de agua viva? ¿Cuáles son los ríos? Vamos a mirar entonces. El Señor les estaba enseñando. ¿Qué les iba a enseñar? La enseñanza central es cómo actuar frente a los pecados. Escuchen, normales como seres humanos, aún como cristianos, de su familia. Entonces vamos a mirar cómo manejar esto. Hay que manejarlo con el Señor Jesucristo, sabiendo quién soy yo, que soy el Hijo de Dios, y que tengo el Espíritu Santo para que fluya. El versículo 3 dice lo siguiente: los maestros de la ley y los fariseos. Esto está mostrando a nosotros el maestro de la ley, que eran los encargados de hacer que la palabra de Dios se diera. Ellos eran los encargados de enseñarla, de difundirla y todo esto, que ese ya nos toca a nosotros como familia. Entonces aquí los fariseos nos representan a nosotros, o sea, representa a la iglesia. Dice que llegaron ellos ahí. Los fariseos eran personas que decían y no hacían. Y aquí nos está interpretando a nosotros. Tenemos el conocimiento de la palabra, porque tenemos a Cristo, pero a veces nos comportamos como fariseos. Sin amor, sin misericordia, sin gracia, que es lo que debe primar en su vida y en la mía. El que tiene el Espíritu Santo dentro de él debe salir amor, gracia, misericordia, perdón. Amén. Eso debe salir, porque está ahí. Entonces, pero no, fluía era otra cosa. Matemos la piedra. Vamos a darle duro para que aprenda. No estoy diciendo de que no se debe corregir al que falla, pero tenemos que saberlo hacer. Y cuando toque, no a toda hora. Si Jesucristo nos juzgara a nosotros por las fallas que cometemos, ya no estuviéramos, dice el profeta, ya no existiéramos. Si cada vez que usted y yo falláramos, el Señor nos corrigiera, duro nos diera, ya no estuviéramos, ya hubiéramos sido exterminados, dice la palabra. Pero no, Él tiene misericordia, amor y todo esto. Esta mujer, dice el versículo aparte de los maestros de la ley y los fariseos, le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La versión 60 más contundente dice en el acto mismo, o sea, estaban ahí. Los pillaron con las manos en la masa. Estaban junticos los dos ahí. Se cree que a ella la jalaron desnuda para allá. Se cree eso. Porque estaban en el mismo acto. Venga, ¿usted qué hace? Mire, Señor, vea, ¿qué hacemos con ella? Sí, porque no lo en tiempo de nada, en el mismo acto. Parece que era cerquita que estaban por ahí. Era una mujer casada o comprometida, como vamos a mirar ahora. Porque para un judío un compromiso era que estuviera casado ya. Si no, pregúntenle a María y a José. ¿Sí? Nos comprometemos y ya está listo. Es un matrimonio dado por hecho. Como digo yo a los jovencitos que me dicen a los 12 años, ay, estoy enamorado, pastor, me han dicho niñas o niños. Digo, listo, ¿cuándo es el matrimonio? Oiga, el pastor, ¿entonces qué? ¿Ah? ¿Quieren besito y todo, pero no quieren compromiso? ¿A casarse? Uy, bueno, entonces, y a veces me echan al papá. ¿Sí? Digo, ¿y usted qué le respondió, hermano? Que no, que tranquilo, venga para acá, ¿cómo le opino? Venga, por el papá, porque que muchos hijos van y le echan la culpa al pastor y van a acusarlo con el papá. Le digo, hermano, es que el noviazgo ya es un compromiso según la palabra de Dios. Vamos a intentarlo, deseémonos y después a ver qué sale por un embarazo. Era una hermana de ellos que fue pillada con la mano en la masa, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo lo manejaban ellos. ¿Cuál era la forma que tenían los escribas y los fariseos de manejar una situación como esta, que a veces, si no nos cuenta, lo manejamos nosotros lo mismo? Dice entonces el versículo 3, la última parte, dice, la pusieron en medio de ellos. Venga para acá, en pocas palabras la pusieron en el paredón. Ahí está, ¿sí?
La ponen en el paredón y el versículo 4 continúa diciendo, y le dijeron a Jesús, maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Entonces, ¿cuál es el proceder? Vamos a mirar aquí el proceder de una persona que no corre en los ríos de agua y no piedra para el que sea, ¿sí? Entonces, primero la ponen en medio de ellos para enjuiciarla. Está la ley enfrente, porque el Señor Jesucristo es la ley, la palabra de Dios misma. Pero lo que no sabían era que también era la gracia. Mano, cada que usted vaya a aplicar la palabra, no olvide por favor la gracia. Esta Biblia está llena de amor, de ley, pero también de gracia. Ley es que da la ley, esto se hace así, pero vamos a hacerlo entonces con corazón lleno de amor. Amén. Así es que tiene que aplicarse la palabra de Dios. Nunca olvide solamente la ley es que lo hizo y es sinvergüenza. No. No olvidemos la gracia que es en la que estamos viviendo hoy día. No podemos olvidar la ley, pero tampoco la gracia. Entonces ahora, la palabra de Dios continúa diciendo, el versículo 5, Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. Eso lo dice la palabra. Usted la embarró, usted la falló, usted es un impío, una impía, que a quien no cristiano, al hermano lo miramos mal, al hermano de la iglesia, a la esposa, porque hoy quiero que enfoquemos mucho la pareja, ¿sí? Les atacamos la pareja sin tener misericordia, tengamos misericordia, ¿sí? Entonces, la ley dice esto. Vamos a mirar qué dice la ley cuando se encuentre, ¿sí? Vamos a ver si la ley dice, cuando encuentren una mujer en adulterio, mátenla. Sí, dice así más o menos, pero no todo el versículo dice así. Hay dos versículos que manejan esto. Levítico 20:10. Y analizamos esto, porque ellos dicen, Moisés dijo, cuando dice Moisés, está hablando del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Los judíos siempre enfocaban esos 5 libros. Los Pentateuco para ellos era el pan diario. No les gustaba mucho leer al profeta Isaías. Sí, el único que le encantaba era Cristo, porque Isaías más que todo habla de él. Pero los profetas, porque como ellos le decían la verdad en la cara, Jeremías y toda la gente, entonces cogían el Pentateuco, que no es tan cruel para ellos. Por eso manejaban el Pentateuco, acomodaban todos para su lado. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Usted leyó mal entonces, porque aquí dice que ellos están diciendo que la ley dice que maten a la mujer. Al hombre no. Miren lo que están diciendo. La ley dice que hay que matarla. Bueno, ¿y al otro qué? ¿A ese no? ¿Sabe cómo se siente una persona cuando falla y la mujer le cae encima y el hombre le cae encima y los hijos encima o el papá le falló? Siente mal. ¿Sí? Porque está herido, está mal. Quiere que le tiendan la mano, que le digan, bueno, listo, fallaste, pero vamos a mirar cómo te ayudamos. Así que vamos a mirar eso. Entonces, le cayeron encima a esta mujer con la palabra en la mano, supuestamente. Solo quitaron un pedacito. Pero si usted mira bien, ese pasaje, ¿está hablando de apedrearla o no? Por ninguna hora de pedradas. De hecho, hay otra ley, que es que el tiempo del que no nos alcanza aquí. Una vez también hubo un problema casi parecido y Moisés creo que fue el que mandó, vaya, atraviesen con espadas, pasaban a los dos, ¡buah! Lo mataban de una vez. Y ¡buah! Eran de una vez a los dos. Pero, ¿de qué versículo están hablando los fariseos y los escribas y toda la gente? De este puede ser, ¿sí? Puede ser. Pero hay casos de casos. La Biblia es tan puntual que ella escoge casos. Por eso usted nunca mira con el mismo problema. Si un hermano o familiar o el papá o la mamá o la esposa fallaron y al otro día o a los 20 días volví a fallar, no crea que falló por el mismo error. Algo pasó. Porque ahí muestra casos de casos. Vamos a mirar otro caso de adulterio que sí muestra lo que son las piedras, que parece ser que sea este. Deuteronomios 22 al 26. Dice: si se encuentra a un hombre teniendo relaciones sexuales con la esposa de otro hombre, aquí es compromiso. Aquí esta ley no está casado todavía. Hay un compromiso. Aquí es como María y José, ¿sí? Si
si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer, ¿sí? Esto habla, porque la busqué todas las versiones y habla, parece ser, según esto, que esta mujer, la que colocan aquí delante de este paredón, ella no estaba comprometida, porque un compromiso era un casamiento dado por ella. Eso pasó con María. ¿Entienden? Ahí a María y a José. Por eso estaba comprometida, pero él no la había tocado. O sea, ya eran esposos, pero no la tocaba porque era un compromiso que estaba ya listo. Entonces, si se encuentra un hombre teniendo relaciones sexuales con la esposa de otro hombre, ambos deben morir. Tanto el hombre que tiene relaciones sexuales como la mujer, de esta manera quitará la maldad de Israel. Pero mira aquí otro pasaje también, porque es otro caso que sigue, que también se puede aferrar a este. Si una mujer es una virgen comprometida con un hombre o casada con un hombre, dice el 23, ¿sí? Si viene una muchacha virgen desposada, ¿sí? 15 casada, comprometida, lo mismo, la misma situación. Porque el matrimonio, esto aquí de la pareja es serio. Con el Señor las cosas son serias, sobre todo con las parejas. Si una mujer es una virgen comprometida con un hombre y alguien la encuentra en la ciudad y tiene relaciones sexuales con ella, entonces ambos deben ser llevados a las puertas de la ciudad y los matarás a espada. Deben matar a espada a la mujer porque no gritó pidiendo ayuda en la ciudad, y al hombre porque violó a la esposa de otro hombre. De esta manera quitará la maldad del medio de ti. ¿Y qué sigue diciendo el 25-26? Pero si el hombre se encuentra a la mujer comprometida en el campo y la obliga a tener relaciones sexuales, entonces solo el hombre debe morir. No le hagas nada a la joven. Ella no ha cometido ningún pecado que merezca la muerte, porque este caso es como cuando un hombre ataca a su vecino y lo mata. Miren que hay varios casos. La verdad es que estos fariseos, hay una mezcolanza en ellos que no colocaron el caso puntual, sino que dijeron ¡guau! Por eso le digo, una de las cosas que usted para juzgar algo tiene que mirar los casos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Sí? ¿Por qué lo está haciendo? Hay una serie de situaciones que hay que analizar para poder manejar la situación. Ellos no llegan y van directo de una vez. Podemos aprender de aquí que cuando haya un caso de problema hay que analizarlo, ¿sí? Sobre todo con su familia. Cuando su esposa falle, analice, pero ¿por qué falló? ¿Por qué está fallando? Cuando el esposo falle también, ¿sí? ¿Por qué falla? Y mucho más cuando es reiterativo la falla. Ayúdelo, busque alternativas. Busque a ver cómo es, pero vamos a mirarlo, pero no hay nada de juzgarlo, Entonces, Dios dice todos los casos no son iguales. ¿Por qué? Porque todos los casos se deben manejar con algo que se llama gracia. La gracia de Dios. La gracia es un amor inmerecido. No merece el perdón, pero hay que dárselo. Debe ser dado. También habla de juzgar a la ligera. Cuando se juzga a la ligera tampoco hay gracia. Analicemos toda clase de falla, entre otras. Entonces, después del Señor ver todo esto que estaba pasando ahí, esa confusión en ellos, no solo se veía ley, no se veía gracia por ningún lado, ni misericordia. Entonces el Señor le da la respuesta. Ahora, porque es que ellos le preguntan, mira lo que dice la última parte del versículo 8:5 de Juan. ¿Tú qué dices? Le preguntan al Señor. Señor, la ley dice que hay que matar la hechuta de molito, aquí tenemos el montón de piedras. Imagínate para poner nuestra lista. ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿A qué hora, Señor? ¿Qué dice usted? Con la intención también porque también querían acabar con la mujer y acabar con el Señor de una vez. Y él dice, mátenla de una vez, también le dan de una a él. ¿Sí? Entonces, ellos hacen algo que no debieron haber hecho. ¿Qué? Preguntarle al Señor. Ellos, si se quedan callados, más hubieran ganado. Le han dicho, Señor, aquí está esta mujer. Vamos a acabarla. Preguntaron, ¿y usted qué dice, Señor? Trataron de atacarlo, pero antes se encartaron. Para la ley, lo que menos tiene que preguntarle es al Señor. O sea, el que vive en la ley. ¿Por qué? Porque el Señor inmediatamente le va a sacar la gracia. En cambio, el que vive en la gracia, sí pregúntele al Señor para que aprenda más. O sea, ellos hicieron algo que sí tenemos que hacer nosotros, hermano. Escuche bien. Cuando esté frente a la falla de alguien,
Pregúntele a Dios primeramente, Señor, ¿cómo se maneja esto? Este pecado que acabo de ver, ¿cómo se maneja? Acaba de fallar mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi madre, mi hermano, aún mi vecino. ¿Cómo se maneja esto? Hay que preguntarle al Señor porque Él se las sabe todas. ¿Sí? Es que esto, es que aquello. No. Preguntémosle al Señor, ¿cómo es? Debemos preguntarle al Señor cómo se debe proceder. ¿Qué hago, Señor? Antes de cualquier cosa, pregúntele al Señor, Señor, ¿cómo debo de hacerlo? ¿Cómo procedo con mi familia? Versículo 6. Entonces, ellos le decían esto para ponerlo a prueba. Buscaban algo de qué acusarlo. Dice, él se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. ¿Qué buscaban ellos? Que así como ellos van a la ligera, también el Señor dijera ya lo que tocaba hacer. Porque ese es el ser humano, nosotros somos así, queremos que ya las cosas se hagan. Se hace ya y punto. ¿Cuándo tenemos que aprender a tener misericordia y paciencia? ¿Sí? Con paciencia, esperar las cosas. He tenido que aprender mucho porque yo toda la vida he sido acelerado. ¿Sí? Y eso me ha sido muy fuerte para mí, pero he aprendido a eso. A esperar en Dios, porque eso uno gana mucha ventaja cuando usted espera en vez de decir una vez, soltada de una vez. No, espérese, no salga, no, espérese. Si posible, amárrese la lengua y diga, Señor, ¿qué tengo que hacer? Dígame. ¿Sí? Y el Señor dirá, ten paciencia, espera, que ya te voy a decir qué es lo que hay que hacer. Versículo 6. Querían eso, pero el Señor, como es paciente para con todos, dice la Biblia, lo que tenemos que hacer es aprender mucho de la paciencia. Dice que Él se agacha, dando tiempo y pensando. ¿Sí? Él se agacha de una vez y a ver qué, los dejó a ellos a ver qué iban a hacer. Y aquí es donde aparece el primer río, los ríos que deben correr a la familia. El primer río es: no actúe precipitadamente, por favor. Es el primer río que tiene que salir de usted. No la pedrada del rito, no la pedrada de una vez, no. Tiene que salir el río. Señor, ¿qué debo de hacer? Vamos a mirar el segundo río, versículo 7. Ellos seguían preguntándole lo mismo. Así que se puso de pie y le dijo: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. El segundo río titula: póngase en el lugar de ella. ¿Por qué esta enseñanza sale de ahí? Porque quiero decirles, como pecadores es imposible encontrar a alguien que nunca haya pecado. Lo que está diciendo es: el que nadie haya pecado, bien pueda, empiece. El que nunca haya pecado, el que no haya fallado. En pocas palabras, póngase en el lugar de esa persona. ¿Sí? Póngase ahí. Y no la juzgue a la ligera. Porque ya la primera es: no se precipite. La segunda es: póngase en el lugar de ella. ¿Qué le gustaría a usted hacer que hicieran contigo si llegan a fallar? Si tu esposa te encontrara haciendo algo malo, o si el esposo encontrara a la esposa, ¿qué pensaría cada uno? ¿Cómo me gustaría que dijeran? ¿Sí? Que me cantaleteara. No. ¿Cómo le gustaría? O al papá, o a la mamá, o aún si el hijo encuentra al papá fallando. ¿Sí? Entonces el segundo río que debe brotar de una persona con el Espíritu es: póngase en el lugar de la persona. Bueno, si yo fuera ella o él, ¿cómo me gustaría a mí obrar? Que me trataran a mí. Versículo 8 dice lo siguiente: se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. ¿Qué escribía el Señor? Muchos han dicho mucho. ¿Qué estaba escribiendo? Yo me lo reservo para cuando llegue a él y pregunte al Señor. Es una de las cosas que iba a hallar anotadas. Cuando yo muera, voy a morir con un papelito en la mano. Que ya pasó ahí un papelito porque la pregunté a la señora, no le olvidé ninguna de las cosas. ¿Qué está escribiendo el Señor ahí? Usted dice una cosa, la otra, yo no digo nada, yo mismo le voy a preguntar a él. Nadie sabe qué está escribiendo. ¿Sí? Para mí no creo que haya tenido mucha incidencia lo que escribía
con la actitud de ellos, porque él ya los tenía contra la pared todos. ¿Sí? Pero le voy a preguntar, yo sí le pregunto eso, y si puedo, ¿qué le digo? Entonces, pero aprovecho este silencio que hay aquí en la palabra, donde Jesús se agacha nuevamente, porque hay un silencio. Dice una canción mundana, un silencio sepulcral. Silencio de muerte, porque hasta la muerte estaba a punto de que la mataran. Todo dependía de la sabiduría del Señor Jesús, si no, ella se iba de cajón a ella. Pero le hago una pregunta ahora, ¿sí? ¿Dónde estaba el varón? No el que estaba haciendo ñaca-ñaca con ella, sino el esposo de ella, el prometido. Mire, hermano, la mayoría de problemas que hay en el hogar es de los dos, ¿o no? La mayoría de problemas en el hogar son de los dos. Hombres, mujeres, cuando el esposo o la esposa hacen otro, es porque usted está haciendo mal el trabajo. Porque usted debe ser el rey o la reina. Usted debe vestirse para su mujer. Pónganme esto, amor, ¿cómo quedé? Sí, ella la que dice. Entonces, pero uno tiene que arreglarse para ellas. ¿Sí? Entonces, la pregunta, ¿dónde estaba el varón? Porque ella tenía un compromiso. ¿Sí? En cualquiera de estos aspectos ella estaba comprometida. ¿Qué enseñanza sale de aquí, hermano? Cuando alguien falla dentro de la familia, la mayoría de veces, todos tenemos que ver, principalmente el esposo. No sé si le he contado esta historia que me dolió mucho. Esta es la historia de un pastor muy amigo mío. Un hombre muy noble, un hombre lleno del Espíritu Santo, escuche. Lleno del Espíritu Santo. Es pastor. Pero, ¿qué error cometió? La esposa era encargada de los jóvenes. ¿Sí? Y mientras que la esposa estaba hablando con los jóvenes, hasta jugando lleva hasta las 10, 11, 12 de la noche, él estaba ya orando, buscando la presencia. Sí, busqué la presencia, pero también que la esposa. Cuando empezó eso, cuando estaba cerca mío, yo le decía, vives con eso. Pero como lo trasladaron a otro lejos de mí, allá se olvidó lo que el pastor Jorge le decía. Y catapum, campo. Gracias a Dios, Dios restauró todo eso. Un día tú volviendo a esos nombres de Dios, para ellos Dios está glorificando. ¿Cuántos creen que Dios perdona? Amén. La gracia de Dios cayó sobre él y todo. Pero el culpable fue él también. Decía mi abuela, ella por corvisuelta, decía mi abuela. Y él por... Eso lo ve un ciego. ¿Sí? Mire, la mayoría de veces que su esposa o su esposo o sus hijos o sus padres cometen errores, tenemos que ver con el cuento. No nos engañemos, hermano. Así que a partir de ahora, todo lo que pase con su pareja, usted tiene que ver también. No se quite el bozal. Por eso tenemos que saber cómo procedemos. ¿Cómo procedemos? ¿Qué día aquí en el culto del domingo hablé de una situación que vivió Jeffrey en el colegio, de un enfoque que él tenía malo, se acerca de las parejas del mismo sexo, eso? ¿Sí? Por ejemplo, que no está aquí también él. Pero ¿sabe quién es el culpable también? Yo. No le había enfocado en eso, no le había manejado eso. Cuando me di cuenta de ese error que comenté él, pensando que una mujer del mismo sexo o dos hombres podían criar un niño que es lleno de amor, ay, también pues, ellos pueden hacerlo, es lleno de amor, inocentemente. Pero Dios me decía, usted también es el culpable, tienes que abrir los ojos a tu hijo. Entonces comencé, ¿sí? Comencé a eso. Le voy a decir algo aquí, porque quizá le pase a usted. Yo que ya tuve la prueba de fuego. Estamos en una charla ahí, porque uno de papá tiene que abrir los ojos a ellos, no dejar que otro los abra. Y de pronto Jeffrey dijo, estamos en un diálogo por WhatsApp, pero en videollamada, con el hijo y con la... Y en la semana, pues 2 o 3 veces hacemos eso, ¿no? La noche podemos hablar ahí con la niña y todo, ahí nos vemos, la tecnología. Y entonces, de pronto Jeffrey le va a hacer una idea. Como sabe que la cuñada está en embarazo, hace la pregunta del millón. Venga, ¿cómo la embaraza Jorge usted? Y entonces el hijo todo bobo me la devuelve. Dígale a mi papá que le explique. Me tocó ir a explicarle. Sencillamente se une, el hombre, pum. ¿Sí? Le expliqué.
prediqué, traté de ser lo más sabio para que otro no diga, yo tengo que decirle a él porque ella preguntó. ¿Sí? Lo que sí. Y yo, ¡guácala! ¿Sí? Y cuando el rato volvió, porque me tocó llevarlo aparte, vino, ya hermanito, ya mi papá me dijo, bueno, listo, ya casi, ya no hay problema. Ya. Entonces lo tenemos que hacer con los hijos. ¿Sí? Porque nosotros sí le vamos a enseñar. ¿Sí? Se avise de la manera más diplomática y más sencilla posible, de punto que no se corrompiera, sino que aprendiera. ¿Sí? Entonces, sigamos. ¿Dónde estaba el varón? La mayoría de veces que errores que se cometen en el hogar o en la familia, todos tienen que ver con algo. O esposos, esposas. ¿Sí? Manejen bien las cosas. También tenemos que saber de que tenemos una responsabilidad. Cuando usted vea una falla en su esposa o en su esposo, reitero y termino este puntico acá, también usted es culpable. Porque si usted dentro del seno del hogar hay una culpabilidad del otro o no. Es una realidad, hermano. ¿Dónde estaba el otro? ¿Sí? Si fue el que la violaron, si fue el que enamoró de otro, enamoró del vecino, porque la palabra cercano habla sobre todo enfoca al vecino. ¿Sí? ¿Dónde estaba? Cuarto río, van 3, el cuarto. Vamos a ver, el Señor Jesús dice, versículos 9 y 10. Al escuchar esto, se empezaron a ir de a uno en uno. Los más viejos se fueron primero. ¿Por qué? Porque eran los más pecadores. ¿Sí? Porque uno entre más viejo más peca. Entre más viejos se vuelven más falla comete. Ahora dice, pero Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. Jesús se puso de pie y le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? ¿Qué está diciendo el Señor? Ella dijo, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora, mire lo que dice acá. En la enseñanza aquí, el cuarto río es no condenes. No estamos para eso. No condenes a otro. No estamos para eso. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo aquí. Le está diciendo a ella, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? No, Señor, ninguno. Eso es lo que hay que hacer. No condenar a nadie. No juzgarlo. Entonces, no estamos para condenar. Y coloque como otro río ahí pequeñito, en el cuarto, un B, como un río B del cuarto. Y coloque, estamos es para ayudar. Sin aplaudir, lógicamente. Estamos para ayudar. Sin aplaudir lo que la persona hizo, pero sí, venga, te ayudo. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hago? Venga para acá. Cuando ellos ven eso, inmediatamente encuentran a alguien que se pueden apoyar ahí. Y Jesús, como ya vimos, Jesús dijo, ni yo te condeno. Escuchen que Jesús le dijo eso a la mujer, pero cuando quedaron solos. Si él se lo dice con toda la multitud ahí, dicen, entonces ustedes faltan porque están invalidando la ley. ¿Sí ven? Ahí veo sabiduría del Señor. Él no le dijo ni yo te condeno hasta que no estaban solos. Cuando ya quedaron solos, entonces le aplicó la gracia a la mujer. Él le aplica la gracia y le dice, ni yo te condeno. ¿Sí? Porque era que Jesús estaba viviendo, como ya saben, los evangelios, ley y gracia, ley y gracia. Jesús no puede apartarse de ahí porque ahí malieron lo mataban. Entonces, el Señor aplica la gracia cuando queda solo con ella. Por eso cuando vayas a corregir a tu pareja o al que sea, hazlo solas, llámelo a solas y dile, ven, pasa esto y esto. ¿Sí? Aunque le duela, pero dígale. Porque eso es claro. Ahora vamos a mirar en hoy día, a ver, vamos a mirar algo más en cuanto al pecado de otra persona. La palabra hoy día, porque recuerden que estamos en la gracia totalmente del Señor, sin olvidar la ley, pero la gracia está primando, porque primero primaba la ley, ahora prima la gracia. No sé ustedes quién haya fallado no hace rato o vaya a fallar mañana. El Señor dice lo siguiente, 1 Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, ¿quién se acuerda? Abogado tendrá para con el Padre. Yo quiero que nunca se lo olvide esta noche a usted, hermano. Usted y yo como pecadores que a veces nos salen una cosa, a veces, ay Señor. Cuando usted y yo pecamos, ¿sabe qué tenemos que hacer? Acordarnos. No es que tenemos a un juez
a un Dios que dice, te pillé y te voy a matar. No. Es a un Dios que dice, hey, acabas de fallar, ve, busca el abogado que tienes. Ten en cuenta eso. No te dejes que Dios te diga, barrate, ahora tal cosa. No, sepa que tienes un abogado. Amén. Así se maneja el pecado hoy día. ¿Sí? Fallaste, sepa que tiene un abogado, porque es que el pecado lo que hace es que apenas usted y yo lo embarramos de una vez, nos quiere arruinar, nos quiere tirar a un rincón y además, ¡pum!, te mata. No, pares y diga, listo, la embarré, pero tengo un abogado, voy a ir a buscarlo. ¿Sí? Como hace mucho cuando fallan, no quiere venir a la iglesia, es un error. Entre maridos usted, marido, busque a Dios, busque al abogado. Amén, porque ¿quién también lo va a ayudar? Busque al abogado. Y el segundo abogado, dijo alguien, es la familia. Qué bonito cuando el esposo le puede decir a la esposa, o la esposa al esposo, o el hijo a la mamá, mamá, la embarré. ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué fallaste? Venga, siéntate acá. Explíqueme. No, perdí la materia. Bueno, listo, está bien. Sabes si te he dicho, pero venga para acá, vamos a recuperar la materia. Tremendo uno trabajando y botando el ánimo. Y uno quiere decirle nunca nada. Yo por misericordia, mis hijos hacen eso conmigo. Ellos pierden el día, que me dicen, papá, perdí. Y una vez porque sabe que yo tengo la comida y digo, bueno, listo, vamos a recuperarla. Vamos a ver. Pero te me pone a estudiar. El celular no mucho, porque es el que más tiene, entonces lo corrijo, pero le sabe que cuando está mal, entonces una vez. Y por eso él, que no es el más ducho, siempre tiene un punto 3.5 más o menos, es la mentalidad, hablando desde 3 a 5, 3.5 él. ¿Sí? Pero entonces él sabe que cuenta con alguien, que yo no le voy a aplaudir, lo voy a corregir, pero le voy a decir, pero usted vamos a sacar eso adelante, vamos a recuperarla. ¿Sí? Eso hace la mamá también. Entonces, hermano, el segundo abogado del pecador es usted y somos yo. El segundo abogado. ¿Sí? Es el segundo abogado. Quería alguien, ¿sí? Falló. Y hablé y le dije, ven, que yo quiero ayudarte. Soy tu segundo abogado. ¿Sí? Así es. Eso es lo que toca hacer. Entonces, como es tu segundo abogado, busca para que te ayude. Primero al Señor y luego te utilizará a ti o a tu familia. Porque una persona cuando falla necesitas que alguien le ayude. Amén. No que lo condene. No aplaudo, pero tampoco. Ahora, miren lo que el Señor dice en el versículo 11. Para cerrar ya. Vete. Y de ahora en adelante, no peques más. ¿Qué es lo que el Señor cierra acá? Está diciendo, pero esto no es un pase para que usted mantenga pecando. Recuerda que la idea es no hacerlo. ¿Sí? Ahora la pregunta es cómo no hacerlo. Es donde aparece, escuchen bien y por favor, y miren para acá todos. Donde aparece que usted tiene que empezar a crecer espiritualmente. ¿Y cómo se crece? Leyendo la Biblia, orando, estudiando, liderando en la iglesia. Usted empieza a llenarse del poder de Dios. Amén. Eso toca hacer. No te quedes aplastado en la silla. ¿Sí? Ahora, yo me gusta, a algunos no les gusta mi manejo, pero estamos aquí, estamos en la escuela de líderes, ¿sí? Que lo hacemos los martes. Y yo empiezo a orar, Señor, muéstrame a quién ya, y estoy llamando gente. Venga, hermano, haga parte ya del equipo. Porque luego que está como medio preparado. ¿Sí? No todas las veces acierto, porque a veces me equivoco, soy un ser humano, pero yo quiero ayudar. Pero yo estoy esperando, hermano, que usted crezca para decirle, ven, hermano, hágase aquí con nosotros. Necesitamos que este crezca, este grupo crezca. Luego también tengo un grupo ministerial, que de estos líderes, sí, venga para acá. ¿Sí? Cuando luego que está creciendo. No con el propósito de que me estén de acuerdo conmigo, sino que pueda, con la visión que tiene de parte de Dios, entonces ayudar en el crecimiento de la obra. Dios dice, te doy todo, tienes mi palabra, que es Cristo, tienes el Espíritu Santo, entonces crezca. Y le aseguro que entre más uno crece, más se va alejando del pecado, ¿sabía eso? Entonces más crece. Por eso no peques más. Pero mientras que te quedes ahí sentado y no quieras crecer, tienes que estudiar, prepararte y avanzar. Termino diciendo, si usted y yo como familia nos involucramos como ayudadores y no como acusadores o como jueces, les será más fácil a ellos no volver a pecar. Escuche, no volver a pecar. Yo creo que sí le comenté esto una vez también o dos, también de un pastor también que
cayó en la pornografía. La esposa lo pilló y lo quería despescuezar. No, mi hermana, no, ayúdelo. Y están en ese trabajo, ella ayudándole, ¿sí? Con amor y todo eso. Pero si te pillo haciendo eso, mirando eso, no te doy peor. ¿Sí? Porque hay un problema ahí y ella tiene que ver en ese problema. O viceversa, si es la esposa, ella tiene que ver. Yo le decía, tú también tiene que ver. ¿Pero por qué? Tiene que ver. Hable con él y diga qué pasa. Y él le va a decir a usted en qué estás fallando. ¿Sí? ¿En qué estás fallando? Si los ayudamos, les es más fácil a ellos no volver a pecar. ¿Sí? Esto en cuanto a los cristianos. Y también aún en cuanto a los amigos. Cuanto a los amigos de tus familiares amigos. A los que no son cristianos, entonces nunca los rechaces, por favor. Si llegas a la casa y lo encuentras borracho, salúdalo. Hermanito, ¿cómo está? Abrácelo. Así que podrido a cerveza, abrácelo. Así que usted pincho cerveza, no importa, no le pasa nada. Si llega usted como oliendo a mi hermana, no, abracé a mi hermano que está por. Dice no. Ese no. Nunca lo rechaces por ser pecadores. Ayúdelos de igual manera, sabiendo que mientras que ellos no conozcan al Señor, no van a cambiar. Pero tú, si tú cambias y vas a estar cerca de ellos, ayúdelos, no los condenes. Otra vez usted, papacito, ¿cuándo fue? No. Porque a veces hacemos una de esos llamas y que te cambie de barán. Conclusión, los 4 ríos, y termino. El primero, escuche, no se precipite, pero piense. Segundo, colóquese en el lugar de ella. ¿Qué tal que fuera usted? ¿Cómo le gustaría que lo trataran? ¿Sí? Esos son los ríos que deben salir de mí. El tercero es que la mayoría de nosotros tenemos algo que ver. Todos tienen algo que ver con el problema del otro. De una u otra manera. Y más si son problemas sexuales, como el de este caso, problemas de romanticismo, algo pasa, hermano. Usted tiene que lograr enamorar a esa mujer o a ese hombre que no le dé lugar para otra. ¿Y el cuarto cuál es? No condenes. Más bien ayude. ¿Sí? No condene y ayude. Usted tiene 2 partes. Esos son los ríos que deben salir de una persona. No esas pedras, pues. Amén. Vamos a